Sí, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, estamos ya en el epílogo que consta de 4 partes. El epílogo lleva por título Presencia de María en la historia cultural, un balance. Y las 4 partes de ese epílogo, la primera dice María como fenómeno permanente. Y luego el segundo apartado, María como figura bienhechora. El tercer apartado de este epílogo, María, identidad en el cambio. Y el cuarto tema, el que vamos a ver hoy, María y los desafíos del futuro. Entonces, pues hemos estado explicando este tema del padre de Fiores, del profesor de Fiores, que fue durante mucho tiempo maestro en la escuela donde yo estudié Mariología, allá en Roma, el Marianum, y pues murió, me parece que en el 2007, o por allí, 2012, no me acuerdo bien. El caso es que ese profesor pues fue un hombre dedicado al estudio de la Mariología, que dio clases de Mariología durante muchos años. Y el apasionamiento que el profesor tenía por la Mariología pues queda claro en lo que hemos estado leyendo de este libro, ya que se dedicó a profundizar en el conocimiento de todo aquello que se refería a la Virgen Santísima a lo largo de la historia. Y en este epílogo nos permite recordar que María es un signo de esperanza para el futuro, es una figura que mantiene la vitalidad hasta el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que el profesor dice en esta última parte del epílogo? Pues dice que una tarea de nosotros consiste en no echar a perder la experiencia de los siglos pasados. Es decir, que no es bueno comenzar desde cero, sino que hay que tener en cuenta lo que ya se ha conocido, los contenidos, los métodos, los ámbitos de estudio que ya se han experimentado en el pasado en el campo mariano. Y dice de Fiores que hay que valorar con discernimiento los ámbitos del pasado en donde se presentan algunos que ya caducaron, otros frutos de una inculturación que a veces fue excesiva, y algunos otros ámbitos estuvieron constituidos por muchos elementos con los cuales la materia de Mariología quedaría como escasa o inmadura. Entonces la primera cosa que nos dice aquí el profesor de Fiores es que no hay que echar en saco roto la experiencia de los siglos pasados. Y también dice que la sucesión de los estereotipos mariológicos hasta el momento actual nos presenta muchas lecciones para no repetir errores y para estructurar un modelo verdaderamente adecuado a la revelación bíblica sobre la Virgen, un modelo que sea adecuado a la cultura de nuestro tiempo, que son los dos ámbitos en los que este profesor ha puesto su empeño, el ámbito de la cultura y el ámbito de la devoción a la Virgen desde el punto de vista de la revelación bíblica. Y así pues, dice él que es necesario no perder el contacto con la Biblia para no recaer en una mariología racional. Por ello es muy importante, siempre que nos planteamos
estudiar el significado de la Virgen María es necesario observar qué dice la Sagrada Escritura acerca de María. Y dice que también otro de los estereotipos mariológicos que todavía hoy nos ofrecen valiosas lecciones es la exigencia de la comunión con el pueblo. Es decir, que no solo la referencia a la Sagrada Escritura, sino también la reflexión en cuanto a lo que piensa el pueblo de la Virgen María, porque de ahí, dice De Fiores, surge el sensus fidei. ¿Qué cosa es el sensus fidei? Pues nada menos que el consenso de la fe de los católicos, y que con ello se pueden evitar discusiones estériles que carecen de contenido, y que también otro de los elementos importantes que es necesario no perder de vista es el reconocimiento de la escala de valores de la lógica divina que ha sido revelada. Es decir, hay que ver qué cosa, por qué en la Sagrada Escritura se manifiesta la voluntad de Dios y se manifiesta de una manera estructurada, como una escala de valores, y que, pero que ello no nos debe impedir aceptar la inteligencia humana que ordena y descubre el significado de María en la historia, de modo que evitemos caer en otro error de propugnar por una ciencia mariológica estéril que carezca de la comunión con el pueblo y que carezca de la referencia con la Sagrada Escritura. Por ello dice el profesor De Fiores que es necesario mantener el compromiso de vivir según el Espíritu, identificándonos con la Virgen María, ya que ella es el modelo de la Iglesia y ella es también el modelo de la nueva criatura. Es decir, que es necesario llegar al conocimiento de la Virgen Santísima por connaturalidad, es decir, por una experiencia cercana, por una relación en la oración que nos permita sentir la presencia de la Virgen Santísima en nuestras vidas. Se trata de vivir una vida en estrechísima unión con las personas del propio tiempo, a fin de penetrar en la forma de pensar y de sentir de esas personas, y que esa forma de pensar y de sentir se expresa en la cultura que, pues, a fin de cuentas, experimenta la mayor parte de la gente. Porque dice De Fiores que solamente esa es la única forma en la que podemos acceder, en la que podemos estructurar una mariología inculturada. Como ven, pues son varios los elementos que De Fiores toma en cuenta para defender este punto de vista de María Santísima frente al futuro. Dice que es necesario, ante todo, no perder el contacto con la Biblia, y luego también mantener un reconocimiento de lo que dice Dios en la Sagrada Escritura. Y luego dice que también hay que reconocer la vida de la Virgen y vivir con la Virgen como si estuviéramos viviendo con una integrante de nuestra familia, en estrechísima unión con las personas de nuestro propio tiempo, y así procurar profundizar en la forma de pensar y de sentir de las personas, porque esa forma de pensar y de sentir expresa la cultura de nuestro tiempo, y sólo así podremos elaborar una mariología inculturada. Después también habla el profesor De Fiores que actualmente hay dos trayectorias que debemos recorrer en este camino del conocimiento de la Virgen Santísima.
La primera trayectoria se refiere a la trayectoria de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación. ¿Qué cosa la Virgen Santísima ha hecho para recorrer esa historia de la salvación? Y la otra trayectoria que propone De Fiores que tenemos que recorrer es la trayectoria cultural. Acerca de la trayectoria histórico-salvífica, dice que es necesario establecer un conocimiento de la teología bíblica que no solo inserte a María en la historia de la salvación, sino que además ayude a descubrir cuál es la lógica que Dios ha seguido para establecer los acontecimientos bíblicos, ya que en María podemos encontrar una microhistoria de la salvación. Si bien en la Biblia encontramos la historia de la salvación en toda su expresión, en la Virgen Santísima, dice De Fiores, se puede encontrar una microhistoria. Es decir, lo que ocurre en la historia de la salvación también ocurre en la microhistoria. Es decir, en la Virgen Santísima, lo que ha sucedido en la historia de la salvación para todos los creyentes, eso mismo ha sucedido en la Virgen Santísima, pero de una manera como resumida, como microhistoria. Y luego dice que también la segunda trayectoria que hay que recorrer, es decir, la trayectoria del conocimiento de la cultura, esa segunda trayectoria, dice De Fiores que hay que recorrerla tratando de ver de qué manera la Virgen, la figura de la Madre de Jesús, se encarnó en la cultura o en las culturas actuales en relación con las iglesias que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y por ello habla también de que es necesario recorrer la trayectoria de las culturas en las sociedades más recientes, como son las de América Latina, las de África, las de Asia, y encontrar allí, en ese recorrido, los problemas de comprensión, los problemas de la interpretación, los problemas de la explicación de por qué ocurren esas cosas en la cultura humana. De modo pues que De Fiores expone estos dos temas, el de la teología bíblica, el de la visualización de la historia de la salvación que recorrió la Virgen María según la Sagrada Escritura, y también propone el conocimiento de la cultura actual de las culturas que actualmente prevalecen en la Iglesia. Dice De Fiores que en la cultura occidental, en Europa, se observa una exigencia de que la descripción del discurso sobre María tenga un ropaje científico y que se tenga en cuenta el cambio experimentado en el horizonte cultural. Los horizontes culturales, es decir, por ejemplo, al hablar de la época medieval, de la época del Renacimiento, de la época del Barroco, descubrir de qué manera la cultura en esas épocas de la historia de la humanidad se ha desarrollado como ámbito en donde la Virgen Santísima ha propuesto modelos de devoción, modelos de vida, modelos de cultura. Entonces, pues dice que hay algunos autores a los que les parece que no es importante identificar el sistema de valores que representa la Virgen María, sino que más bien lo que es muy importante es experimentar una relación vivida litúrgicamente con las iglesias orientales, con las iglesias de todas las culturas, a fin de que la mariología se convierta en la teología que libera del intelectualismo. Es decir, que De Fiores se preocupa mucho porque
sabe muy bien que lo que sucedió en la época del jansenismo o lo que sucedió en la época del barroco, pues fueron condicionamientos culturales que impidieron que la mariología se desarrollara de una manera amplia, de una manera plena. Por eso dice De Fiores que hay que elaborar una mariología que esté liberada del intelectualismo y que esta propuesta De Fiores exige volver a poner en práctica la narratividad de la devoción a la Virgen. Hay que volver a poner en práctica la vía de la belleza y hay que volver a poner en práctica la experiencia espiritual que se ha vivido a lo largo de los estudios de la teología en la cultura occidental. Por ello dice que nunca ha sido fácil estructurar un discurso acerca de la Virgen. Entonces que siempre va a ser una situación en la que la mariología va a tener momentos de lucidez y momentos de dificultad. Permítanme, voy a contestar. Sí, claro. Bueno. Sí, ¿en qué puedo servirle? Miren, le voy a dar el teléfono de la oficina. 55 90 48 74 56. Espere una media hora, por favor. Bueno, entonces voy a dar el teléfono del párroco. A ver, permítame un momento, por favor. ¿Tiene dónde apuntar? A ver, le doy el teléfono del párroco. A ver, es el 461 147 5485. Por favor. Padre Ismael. Hasta luego. Bueno, entonces volvemos a nuestro tema. De modo pues que en la historia bíblica que encontramos hay una continua lucha entre las fuerzas del bien y del mal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esta lucha dice De Fiores que hay tres representantes. Por una parte la mujer y el niño, por la otra parte la serpiente o el dragón. Y en esta lucha
es una guerra sin cuartel, en donde la suerte se ha decretado por el plan divino de la salvación, y este plan constituye la historia que el Padre ha decidido bendecir en Cristo y en el Espíritu a los seres humanos en esa historia y convirtiéndolos en hijos suyos. Y que en esa historia la Virgen Santísima ha sido llamada la bendita entre las mujeres. Y con ello la historia de la Biblia nos ofrece una señal de que la bendición triunfará sobre la maldición. Eso es lo que dice De Fiores acerca de la historia que estamos viviendo nosotros como un drama entre el bien y el mal. Y dice De Fiores que ese tema de los protagonistas de la lucha está tomada del capítulo 11 de la Redemptoris Mater. Esa Redemptoris Mater, como sabemos, es el documento que publicó el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en el año 1987, y que la publica para conmemorar el milenio, el segundo milenio del nacimiento de la Virgen María. Entonces, pues allí en ese documento de la Redemptoris Mater está, dice De Fiores, expresado ese recorrido histórico de la lucha entre el dragón y la mujer. Y pues esta historia es una historia de salvación en donde, según el Papa San Juan Pablo II, la Virgen Santísima ya ha establecido el poder divino de Dios para ganar esa batalla contra el maligno. Y que por ello De Fiores propone que los mariólogos o los estudiosos de la mariología no se alejen de la historia para elaborar una mariología académica, sino que se inserten en la historia de la fe católica, propiamente en la historia de la salvación, en donde puedan neutralizarse las fuerzas del mal y elevar la calidad de la vida siguiendo a Cristo, hombre nuevo, y a María, que se ha asociado a él como nueva Eva. Es decir, pues el profesor De Fiores tiene temor de que al estudiar la historia sagrada acerca de la Virgen María, caigamos una vez más en ese error de solo elegir los aspectos académicos, los aspectos científicos, los aspectos que tienen que ver con los dogmas, y que nos olvidemos de la historia real, la historia en donde María también desarrolló su vida en Nazaret de Galilea y que luego la concluyó cuando Cristo ofreció su vida en la cruz. De modo pues que el profesor De Fiores es bastante consciente de que el riesgo de que corremos los estudiantes, los estudiosos de Mariología, pues es caer en el ámbito exclusivamente académico, olvidándonos de esa parte vital, de la parte de la historia, de la parte que María Santísima tiene respecto de todos los creyentes. Y dice De Fiores que la garantía de que alcancemos esa historia de la salvación que tiene que ver con nuestra propia existencia y que tuvo que ver con la propia existencia de la Virgen Santísima, tiene su apoyo en las apariciones de la Virgen en Fátima en el año 1917, pero que de esas apariciones la última parte del secreto se reveló solamente hasta el año 2000, y que con esas apariciones nosotros podremos contemplar el desarrollo de la historia de nuestra fe, el desarrollo de la participación de la Virgen Santísima,
en la vida de la iglesia. De modo pues que concluye De Fiores con esta visión del ángel que lleva, que invita a los niños a que hagan oración, a que recen el rosario, incluso cuando se les presenta varias veces allí en Fátima, el ángel les dice que dejen de jugar y que se pongan a rezar, ya que el rezo del rosario es el único medio para salvar al mundo de las insidias del maligno. Así dice el profesor De Fiores que la iglesia marcha por tiempos trágicos. Igualmente para el mundo, los tiempos actuales son tiempos de tragedia. Y durante estos tiempos, dice De Fiores, que es importante que mantengamos nuestra fe en la Virgen Santísima, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la historia de la salvación, para que esta historia se realice según la plena organización que Dios dispuso para nosotros, pero que, como sabemos, por ser la historia de la lucha entre el dragón y la mujer, que se ha desarrollado desde el origen de la creación y que concluirá hasta el fin de los tiempos, el profesor De Fiores nos invita a que, aun cuando la victoria ha sido decretada a favor de Jesucristo, no obstante, hay que seguir estando disponibles en la vida de fe, en el compromiso con Cristo, en la libertad y en el amor, a ejemplo de la Virgen Santísima, que es el primer fruto de la redención. De modo pues que las palabras del profesor De Fiores pues al final son esperanzadoras, ya que nos invita a elaborar un recurso de devoción a María Santísima, en donde podamos también nosotros oponernos a las fuerzas del mal y elevar la calidad de nuestra vida cristiana siguiendo a Cristo y a María, a Cristo como nuevo Adán y a María como nueva Eva, en donde nosotros como fieles discípulos de Cristo estamos llamados a acumular la experiencia de vida de la fe según estos detalles que nos ofrece el profesor De Fiores en relación con la devoción a Santa María, que al final de los tiempos ella será victoriosa, como lo podemos leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, porque ella es el primer fruto de la redención y nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, pues seguimos en ese nivel, en ese ámbito, en ese recorrido de buscar y encontrar los aspectos de la vida de fe que nos ayuden a vencer en la lucha que también tenemos que entablar nosotros contra el demonio, contra el maligno, en este mundo terreno, en esta historia temporal de la que estamos formando parte en la actualidad. Bueno, pues ese es el mensaje del epílogo, la parte final que nos propone el profesor De Fiores. Y como ven, pues es una expresión de mucha esperanza, porque nos propone la figura de María como aquella que ha vencido todas las insidias del enemigo. Nos propone De Fiores la figura de la Santísima Virgen como un ejemplo de vida de fe, como un ejemplo de vida de servicio, como un ejemplo en el que el Señor Todopoderoso le hizo a la Virgen Santísima recorrer el camino de su historia personal a un lado de su Hijo Jesucristo, y con ello la Virgen alcanzó el objetivo, la finalidad de su historia personal. Así también nosotros estamos llamados a vivir nuestra historia personal con la esperanza, con el ánimo, con la fortaleza con la que vivió la Virgen Santísima. Bueno, entonces nos veríamos hasta de hoy en 8
el miércoles, me parece que 6 de julio, para continuar un poco con estos temas de la Mariología. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Vamos a comprar Y en la marcha para nosotros. El miércoles les digo. al Señor. Está bien, Padre. Perdón. La bendición de Dios Todopoderoso,